Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a la lectura Llena eres de gracia, María. Antes de empezar con cualquier tipo de lectura y presentación, quiero decirles que para mí, mi nombre es Catalina Labarca y soy programadora del festival. Es un honor estar acá sentada con todas estas personas y en particular con María Moreno, a quien admiro y quiero mucho. Y quiero pedir un aplauso para empezar. Bueno, esto es una celebración, es una fiesta. Estamos muy contentos y contentas, de nuevo, repito, de estar en esta mesa entre amigos y amigas, donde vamos a repasar algunos de los textos de María. ¿Quién es María Moreno, no? Una biografía en Wikipedia va a decir que María Moreno es el seudónimo de María Cristina Forero. Correcto, sí. Es correcto. Que nació en un año que no voy a decir porque ella nunca dice el año, y que trabajó como periodista y crítica cultural en muchísimos medios, revistas como La Opinión, Sur, Babel, Página, una lista larguísima. Luego seguramente Wikipedia va a poner la lista de sus libros publicados y la categoría de no ficción va a ser la más larga, de acuerdo a la categoría de Wikipedia, ¿no? Eso no lo vamos a discutir. El Petiso Orejudo, estarían Subrayados, Blackout, y en ficción estaría El Affair es Kefetón. Bien, gracias. María Moreno es uno de los heterónimos que utilizó María Cristina Forero en la década de los 80 para firmar su columna A Tontas y a Locas en el diario Tiempo Argentino. Este nombre, que ella misma dirá en alguna de las entrevistas que es una de las pocas cosas que ha escrito de ficción en su obra, es la combinación de su primer nombre legal con el apellido de su hijo. Firmé como María Moreno como un ocultamiento, pero terminó funcionando más que mi propio nombre, dirá en una entrevista. María Moreno escribe sobre los márgenes, sobre la periferia, sobre lo que no se dice, sobre travestis, sobre asesinos deformes, sobre feminismos, sobre la violencia, sobre el cuerpo, sobre las adicciones. Wikipedia seguro dirá que María Moreno escribe desde 11, y eso sí es un dato real y no menor, porque María Moreno es tremendamente porteña. En su obra circula parte importante de los personajes, los estímulos y las miradas que ella encuentra en la ciudad. María Moreno escribe a partir de sus intereses y desde su experiencia, como testigo de una época y de su generación. María Moreno también escribe a contratiempo, por eso archiva todas sus notas y las recicla. Chapa, pintura y actualización de paso, dirá que trabaja sus textos, como si fueran un collage. Utiliza parches de archivos viejos, le introduce otros nuevos, los corrige, suma, resta, y aparece una nueva historia. María Moreno escribe a destiempo, no suele trabajar sobre el acontecimiento. Blackout es una autobiografía que le tomó más de 40 años. Y la Comuna de Buenos Aires, si bien fue saliendo en notas picoteadas en página, recién salió todas juntas, ¿no? Ahora recién, para el aniversario. María Moreno cree que hay algo terapéutico en el gesto de bajar a la calle con un grabador para entrevistar a las personas. No solo para registrar las voces ajenas, sino también para escucharlas, transcribirlas y comenzar a preguntarse por una afuera y sobre todo por la voz de los otros. Hoy nos acompañan 7 amigos de María, que eligieron entre sus textos a su María Moreno favorita. Vamos a partir con Daniel Santoro. Daniel Santoro es artista plástico y trabaja con el imaginario del peronismo a través de diversos medios como pintura, dibujos, objetos, cerámicas, muebles, maquetas, instalaciones. Daniel leerá un fragmento del texto Arturo Álvarez, que se encuentra en Vida de Vivos, publicado por primera vez en 2005 y reeditado este año, creo.
necesita. ¿Hola? Sí, ahí va. Bueno. Muchas gracias, Cata. Muy lindo. Gracias. Bueno, Arturo Álvarez, La pérdida del reino. Arturito, vengo a decirle que se ha equivocado. Usted escribió en su novela Esben que un día, cuando pasara muchos años en una casa de compraventa de Brasil o Venezuela, un joven encontraría ese libro y se emocionaría. Pero como ve, soy una mujer y no soy joven. El hombre parecía perdido. Estaba sentado con las piernas colgantes en la última cama de la hilera, en el dormitorio del pabellón 5 del hogar Martín Rodríguez de Ituzaingó, un lugar destinado a los ancianos, pero habitado por hombres a quienes la enfermedad o la pobreza han adelantado la vejez, llamados sin consultar indigentes. El hombre, Arturo Jacinto Álvarez, Arturito, no es uno de ellos, aunque corre idéntica suerte. Ha sido riquísimo, ha escrito libros, dirigido una editorial, poseído obras de arte, campos, y según las versiones lo ha perdido todo. Se lo han birlado o lo ha despilfarrado. Al escuchar la voz, parece poder seguir el hilo sin necesidad de volver en sí. Se recoge la saliva que se le escapa de la boca abierta, una incontinencia seguramente motivada por un sedante. Arturo Álvarez nació en 1921 en un departamento de la calle Esmeralda. En 1924 lo llevaron a París y dice que todavía lo recuerda. Hay un cuento sobre Arturito en el que se opera de la nariz para parecerse a su perro. Otro en el que le paga la carrera de bailarina a un peón. Y otro en el que se despierta en medio de la noche para liberar un cordero destinado a ser cordero pascual en la forma de asado criollo. Arturito es personaje en Invitados en el Paraíso de Manuel Mujica Lainez, aparece brevemente en El común olvido de Silvia Molloy y en Adán Buenos Aires de Leopoldo Marechal. Pero a él no le importan esas apariciones y parece no haber leído esos libros. En cambio, hay algunos retratos que quisiera recuperar, como el que le tomó Pepe Lamarca, donde aparece peinado a la cachetada. También hay un retrato mío que hizo Nora Borges y que está en lo de Emilio Basaldúa. Yo en ese momento estaba muy triste y me sacó muy bien, con mucha intuición. ¿Y recuerda por qué estaba triste? Porque me parecía muy importante Nora Borges y por eso me dejé estar. Así me sacó ella, en ese abandono que yo tenía. Un abandono querido por mí. También tengo un retrato que me hizo Soldi a lápiz con algo de tiza. Estoy de 3/4 de perfil, se ve el respaldo colorado de un sofá. Silvino Campo me hizo un dibujo para la edición de mi libro Almuerzo Sagrado. Me lo tomó en Mar del Plata, en la playa. ¿Qué más? En París me hubiera gustado que me retratara Christian Berard, pero cuando llegué él ya había muerto. No se queja, como si la queja fuera el despreciable atributo burgués de personas que se mueven pedestremente en términos de derechos y sueldos. Hace 4 años, cuando hablaba en presente, hasta de los muertos, la evocación del padre era para el qué dirán, un hombre muy austero, muy dominante. Hoy, en octubre del 2002, cuando resulta más difícil despertarlo, si es que se lo logra, al hablar del padre, su rostro adopta una expresión que parece provocada por algo desdichado, intenso y totalmente presente. Mi padre era muy distinto. Yo caminaba por el jardín, me alejaba y escuchaba cómo hablaba mal de mí en la galería. Después volvía y yo hacía como que no había oído nada. Él denostaba que leyera libros porque solo leía revistas militares. Se reía sobre todo de que mis libros fueran en francés y en inglés y de que me gustara María Antonieta de Stefan Zweig. Cuando me pescaba leyendo me pegaba en la cara y en el pecho con mucha energía. Yo no lloraba, aguantaba por leer esos libros infernales, decía. Era capitán, se retiró en el año 19 o 20. El poeta, narrador y traductor Juan José Hernández recuerda a un Arturito perturbado hasta el rubor. Una vez estábamos comiendo en Edelweiss, como tantas veces, y de pronto apareció el padre. Se puso todo colorado y empezó a hacer unos melindres tremendos, una suerte de coqueteo. Al padre le tenía terror, pero también lo provocaba. Recuerdo que una vez este capitán Álvarez le regaló a Arturito un corte de cachemir para que se hiciera un traje. Al poco tiempo, como el traje no venía, le preguntó qué había pasado. Y Arturito le dijo que se lo había regalado a un peón.
María de Atucha, a quien todos llamábamos Tota, era bajita y dice que también visca, pero yo nunca me di cuenta. Muy pintada, muy escotada y muy bronceada porque nunca pasaba el invierno en ninguna parte. Eduardo Paz Leston, Teddy, ensayista y traductor, habla como si leyera. Usa bikini de vieja, tenía anteojos con estrellitas y a veces hasta estrellitas en la cara. La boca tipo Joan Crawford, enorme. Tota era íntima de Arturito y formaba parte de las fiestas que él organizaba en el Hotel Crillon por los años 40, donde los arreglos florales eran de la Boutique, una tienda de flores que Julita Burrich tenía en los bajos del Plaza Hotel. En esa época el Hotel Crillon era el lugar, mucho más que el Plaza, cuenta Felisa Pinto, periodista cultural y antropóloga del Café Society. Además se llamaba Crillon por esa cosa afrancesada y medio mamarracha de llamarse como el mejor hotel de París. Arturito vivía en el Crillon. Recuerdo que tenía 2 perritos, de esos lanudos que deploro, no caniches, sino de una raza más inglesa. Él se vestía como un dandy, pero con una cosa criolla. Era muy de gomina, pero no un señorito. Siempre estaba hablando del campo y de la peonada. Eso le daba mucha elegancia. Ese era el clima y el estilo, dice Felisa Pinto. Y Arturito tenía reverencia por las bellezas argentinas de la época, como María Marta Sánchez Elía, Malena Nelson, Bettina Álzaga, que era una intelectual. Las otras eran high society, puro. A las fiestas que Arturito daba en el Crillon iba mucho gay tapado, del entorno de Ignacio Pirovano, que debe haber sido el primer peronista en este tipo de lugares, y en los que Arturito era el rey. Un mundano intelectual, pero no un cretinito, no un nene bien boludo. Él fue el primer gay escandaloso, pero no lo decía. Recibía con sobre todo de cachemir, con cuellos de algo mejor que el bisón, y un ejército de baldes de hielo con chandón dispuestos sobre una mesa donde bajo cada servilleta había regalos que incluían las esmeraldas. Mi cuarto en el Crillon era muy cómodo. La dueña era Madame Mariette. Un día decidí donar las efigies al museo, entonces di un baile porque había muchas amigas mías que querían verlas. Las puse en la parte de abajo del Crillon, el Only Down, y llamé a una orquesta de jazz. A mí no me gusta el jazz sincopado, así que les pedí que tocaran jazz lento, por ejemplo, Polvo de Estrellas. Había un mago que hacía un número con 2 perritos. Los hacía saltar por unos aros envueltos en llamaradas y caminar en 2 patas. Estaban vestidos, pobrecitos. Uno tenía una corbata. Entonces me dieron pena y le dije al mago, se los compro, y los amparé. Las efigies serían más baratas que el telón de Picasso que se compró en París. Recuerdo que me dijeron, hay una cosa de Picasso, la cortina del Parad, creo que es un ballet o algo así. ¿Dónde está? En Buenos Aires, en el Museo de Bellas Artes. ¿Cuándo se puede ver? Ahora. Venga que lo vamos a despegar para usted. Entonces lo despegaron. Lo miré, me acerqué y caminé encima de él. ¿Así que esto puede ser mío? Pero por supuesto. Entonces hablé con Monsieur d'Ormesson en la Embajada de Francia. Sí, Arturito, puede ser suyo. Voy a ir a su casa para que me firme unos papeles. Y así fue. Esto era en el año 46 y me costó más o menos 100.000 pesos. Lo pagué en cuotas, primero una de 36.000 y luego varias de 10.000. ¿Es cierto que para comprarlo tuvo que vender un campo? No creo. Yo entonces tenía dinero y si no me daban crédito. Así que no creo que haya vendido un campo para pagar la cortina. Después lo vendió, no, lo doné. Lo tuve desde el año 46 hasta el 53. En el año 53 conocí a un muchacho que iba a París con el actor Enrique Álvarez Diosdado, al que yo quería mucho. Ellos se iban en el Cap Arcona, un barco con toda la comodidad. Entonces les dije a Enrique, por favor, llévate esto. Le hice un documento en el que decía que el terón era mío y él pudo alojarlo en el compartimento donde van las alfombras y la tapicería. Hoy está en el Museo de Arte Moderno de París. Hay gente que ha ido y me dice, Arturito, te hemos recordado mucho, porque cuando fuimos a mirarlo hemos agarrado una parte que tiene una herida, una lastimadura, un agujerito, una quemadura de cigarrillos. A esos cuadros Arturito no los extraña, pero quisiera recuperar su ejemplar de En busca del tiempo perdido de Proust y hacerse arreglar los anteojos. Sin anteojos no puedo recordar. Podría hacerlo, dice, y recuerda vagamente que ahora es un afiliado del PAMI. ¿Usted quiere decir que saca una tarjeta y la presenta y entonces le hace los anteojos? Fíjese qué amable. Declinar es bajar de hotel. En la década del 60, Arturito
comparte con el pintor Alberto Greco una habitación en el Lepanto de la calle Guido, entre Callao y Rodríguez Peña. Ya ha perdido la fortuna que heredó de su madre y que su padre le administró a regañadientes hasta la mayoría de edad. Un azar o un agradecimiento hace que tenga un empleo administrativo en Radio Municipal. Con ese sueldo módico sigue cenando en Edelweiss todas las noches. El hotel es incómodo y Alberto Greco lo llama L'Espanto. En 1970 Greco se va a vivir a España, donde se suicida luego de escribirse la palabra fin en la palma de la mano. Debe haber sido por aquellos tiempos cuando Arturito se presentó en lo de Esmeralda Almonacid y le rogó: comprame las esfinges, necesito el dinero. Y allí están, en el living, cerca de la chimenea, reposa Josefina, a la que su ex dueño considera la más tranquila, aunque también su compañera permanezca en la misma posición perruna pasiva. Felisa Pinto recuerda a Arturo Álvarez durante una breve bonanza en que se compra un departamento sobre la avenida Córdoba y donde conserva sus despojitos, una estatuita de Rodin, una cómoda de laca china y unos jarrones de la dinastía Ming que llena con ramos de cardos traídos de campos que ya no son suyos. Pasa las Navidades con los porteros y todavía insiste en dejar bajo las servilletas regalos lujosos como un clip de Cartier o un pañuelo de Edward y Butler. Debió sentirse feliz, ya que siempre había disfrutado, como muchos de su clase, de la nostalgie de la boue, aunque no se atreviera a viajar a Tucumán, donde Juan José Hernández amenazó con presentarle un carnicero. ¿Se acuerda de Juan José Hernández? Mucho, pero muchísimo. Si hubiera venido me diría esa parte de Fedra que antes yo sabía de memoria, la parte en que ella muere. Él me sabía imitar muy bien los gestos, la manera de hablar. Agarraba una servilleta o un repasador y me imitaba cuando yo representaba el cuarto acto. Hoy el repasador ya no serviría para representar una túnica griega. La imitación sería más realista, porque es precisamente un repasador lo que Antonito tiene en la falda. Arturito se pone de pie, se coloca el repasador en el hombro y la mano en la cintura, que quiebra hasta que el cuerpo todo se le dobla hacia atrás. Los ojos ciegos recorren los 4 rincones del salón. Es una apoteosis invisible. Entre los labios anestesiados por los hipnóticos, la voz suena clara, la dicción exacta. Tal vez no sea el cuarto acto, pero seguro que él es Fedra, Margarita y doña Rosita la soltera al mismo tiempo. Agotado, se deja caer sobre la silla. El repasador vuelve a la falda o a enjugar los labios cuyo contenido ha humedecido la barbilla, pero donde las comisuras se levantan orgullosas por haberse medido con los versos de Racine, como si estuviera en el Only Down o como si recién ahora lo estuviera verdaderamente, o como si nada hubiera cambiado. Siendo pobre, siguió siendo interesante. Qué raro, había dicho Manucho. Qué tonto Manucho. Con la mano derecha Arturito aferra la cuchara y con la izquierda busca sobre la mesa el trozo de dulce de membrillo. Lo encuentra. De pronto se abre un balcón del fondo y las blancas cortinas oscilan con el viento. Telón. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Bueno. Y seguimos con Inés Ulanovsky. Es escritora, fotógrafa y docente. Su último libro publicado es Las Fotos y actualmente trabaja en el Museo del Libro y la Lengua, donde también trabajó con María. Y es docente de la Universidad de San Martín. Inés va a compartir su fragmento favorito de Blackout, un libro de memorias de María publicado en 2017. Buenas. Empiezo. Según el diccionario, dijo la maestra, el litro es la unidad de capacidad del sistema métrico decimal que equivale al contenido de un decímetro cúbico. Luego, acercándose al pizarrón, dibujó una jarra simple, casi un esquema en relación a la oscuridad del concepto. En el medio escribió 1 litro. ¿Entendieron? Asentí. No había entendido, pero simulé que sí, inclinando hipócritamente la cabeza. La mente en blanco, pero con el pecho oprimido. Yo era la mejor alumna. Podía comprender ideas abstractas como las de miedo, alegría, furia, todas las que eran acompañadas por impulsos irrefrenables y la larga lista de agravios como mentirosa, roñosa, maleducada.
Pero la mayoría de las veces, el límite de mi entendimiento eran los objetos visibles, aunque soliera soñar despierta. Es decir, conocía nombres de cosas y su sentido, más allá de que a menudo sentía una confusión que me hacía refugiarme en lo concreto. Literal, confundía el litro con su símbolo con un recipiente. Utilicen la página completa, ordenó la maestra. Hasta entonces, ese privilegio había sido compartido solo por la letra A, la primera suma, Evita y la Casa de Tucumán. Abrí mi cuaderno y dibujé la jarra en el medio de la página. ¿Eso era todo? La miré con inquietud, detenida en su desierto cuadriculado. Yo padecía entonces una especie de horror vacui. Una temprana pulsión barroca estallaba en dibujos de familias numerosas, en las que todos tenían rulos, moños en las cabezas, en los zapatos, en el gato. Mi fruición por el estampado hacía que lo utilizara en las coronitas de las ventanas, en las cortinitas de las ventanas, en las polleras de las madres, en el empapelado de los fondos, en los marcos de los retratos que decoraban las paredes en los marcos de los retratos de los antepasados que decoraban las paredes de las casitas. Todos los niños son burgueses. Me convencí. El ascetismo del litro arruinaba mi cuaderno, pletórico de felicitados. Cualquiera podía tener una página como esa. Incluso Rodríguez, que se sentaba en el último banco y no podía pasar de la etapa de los palotes. En el recreo me mostró triunfante su cuaderno. Había dibujado el litro perfectamente, aunque un poco chico y ligeramente torcido hacia la izquierda de la página, que estaba doblada en la punta. Como se decía entonces, tenía una oreja. Volvimos del recreo. Abrí el cuaderno y saqué la cartuchera con los lápices de colores. Sobre el litro dibujé un ombú en una maceta. Habíamos tenido una clase muy aburrida sobre el árbol nacional. Una pecera con un pececito colorado, un florero con margaritas. Diseñé en la jarra un cuadriculado en rojo y verde. Ya no era de cristal, me daba cuenta, sino de plástico. La maestra caminó entre los bancos mirando el litro. Miró el mío. Primero se sonrió. María Cristina, el litro es una medida, no un adorno. Y me arrancó la hoja y pegó con goma un papel con el dibujo del litro original, pero con tinta roja. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Se trataba de una cosa seria. Aunque yo lo ignorara, lo que se estaba discutiendo era el logo de mi destino. Al principio dudé. ¿Lo hago? ¿No lo hago? Luego cerré los ojos y volví a dibujar el ombú, la pecera, la jarra de flores, jarra sobre jarra, arte conceptual. Como años más tarde, el beber no había podido evitarlo. La maestra volvió a mirar mi cuaderno. Sin decirme una palabra, casi agujereando la página, me puso visto. Ese eufemismo de mal, muy mal o pésimo. Verdaderas aves en vuelo en el cuaderno de Rodríguez. Entonces me puse a llorar a los gritos. Quise hablar, no pude. La mirada de las víboras de la clase me indicaban que estaba dando la nota. Entre hipos, sorbiendo los mocos, pensé en la soledad del litro, su desnudez. La maestra y el resto de las alumnas se reían. Imaginé que con cuidado despegaba el papel y limpiaba con la goma de borrar mi dibujo. Ignoraba que era hacer trampa, como cuando con mi lapicera de baquelita pasé tinta azul por las correcciones en rojo que me había hecho la maestra de mis faltas de ortografía y de acentos. Creía restituir un equilibrio, el azul armónico de mi letra redonda, sin sobresaltos. Recuerdo esta escena, pero he olvidado mi humillación y mi vergüenza. Quiero decir que la recuerdo, pero sin emoción. Como un paso de comedia
cuya moraleja es que a partir de ese día, al menos por mí, el litro nunca volvió a estar solo. Gracias, María. Gracias. Gracias. Gracias, Inés. Ahora lee María Sonia Christoph. María Sonia es escritora, periodista y docente. Su última novela, Derroche, ganó el premio Sara Gallardo. María Sonia va a leer Elogio de la soledad, un texto que está en el libro Subrayados, hasta que la muerte nos separe, publicado en 2013. Hola, perdón. ¿En serio? Ay, qué gentil. No, me parece que me incomoda. A ver, bueno. A ver. Elogio de la soledad. Cualquier cosa me avisan, ¿no? Porque, ok. Si no se escucha, porque por ahí, como esto es un trabajo en colaboración, a veces, bueno, puede salir mal igual, pero mejor que solo, ¿no? Bueno, dos expresiones de Baudelaire me siguen maravillando: tiranía del rostro humano y prostitución fraternaria. Si se me permite, las voy a hacer sonar en género, porque sin duda la igualdad entre el hombre y la mujer no será completa si no se concede a la soledad femenina el sentido de una soberanía alcanzada. Baudelaire es nuestro primer rebelde a la impronta de que la comunicación es salud, de que es preciso vencer la egoística de fantasear, planear y delirar en la intimidad y con la boca cerrada, salvo por el vino de la poesía, para someterse a la tiranía del rostro humano y entrar en lo que llama prostitución fraternaria. Y al hablar de los que gozan de explayarse, goce siempre tan ligado a la presencia múltiple de los otros, quejándose al mismo tiempo de un gacetillero que lo insta a compartir sus pensamientos, escribe Baudelaire, ¿no? Cito: no los compadezco, porque adivino que sus efusiones oratorias les procuran placeres iguales a los que otros sacan del silencio y del recogimiento, pero los desprecio. Deseo, sigue Baudelaire, ante todo, que mi gacetillero maldito me deje divertirme a mi gusto. Pero ¿no siente usted nunca, me dice en tono nasal archiapostólico, necesidad de compartir sus goces? Miren el sutil envidioso. Sabe que desdeño los suyos y viene a insinuarse en los míos, el horrible aguafiestas. Y sigue a lo grande, dice María, hablando de Baudelaire. Recapitulemos el día, es decir, que esto sigue siendo Baudelaire. Recapitulemos el día. Ver a varios hombres de letras, uno de los cuales me preguntó si se puede ir a Rusia por vía de tierra. Sin duda tomaba a Rusia por una isla. Disputar generosamente con el director de una revista que a cada objeción contestaba: este es el partido de los hombres honrados, lo cual implica que los demás periódicos están redactados por bribones. Saludar a unas 20 personas, 15 de ellas totalmente desconocidas. Repartir apretones de manos en igual proporción sin haber tomado la precaución de comprar unos guantes. Subir para matar el tiempo durante un chaparrón a casa de cierta corsetera que me rogó que le dibujara un traje de venustre. Hacer la rosca al director de un teatro. Alabarme de varias acciones feas que jamás cometí y negar cobardemente algunas otras fechorías que llevé a cabo con gozo, delito de fanfarronería, crimen de respetos humanos. Negar a un amigo cierto favor fácil y dar una recomendación por escrito a un tunante cabal. Uf, ¿se acabó? Descontento de todos, descontento de mí, quisiera rescatarme y cobrar un poco de orgullo en el silencio y en la soledad de la noche. Cierra Baudelaire, sigue María. Si la soledad puede ser fuente de los más oscuros pensamientos, más lo son las acciones del contacto con los demás. La larga sucesión de las transacciones del día, la conciencia de las propias estrategias, el trueque exigido por la supervivencia, la bajeza involuntaria ante un patrón exigen volver a echarle la llave de la puerta para poder someterse a la peor condena, que es la de la sentencia pronunciada por uno mismo, pero también para perdonarse, hacer limpieza general del alma y luego huevo. Para Baudelaire,
Soledad y multitud son equivalentes. Sumergirse entre los otros es irradiar una simpatía que se concede a cada uno, pero que se pasa sin enquistarse ni elegir y menos reclamar. Este ha sido el siglo del otro, el judío, el negro, la mujer, el refugiado, el homosexual, y siguen las firmas. Levinas nos culminó a la responsabilidad ante el rostro del otro. Pero nadie nos dijo que el otro era fulana o mengano, el que ronca a nuestro lado bajo su correspondiente mesita de luz, el titular de la obra social o el acaparador del control remoto. Este elogio de la soledad no es una crítica a la rutina de a dos o de la familia tipo. Puede serlo también de la compañía de una personalidad interesante, en itálicas. ¿Han probado vivir con una personalidad así? Con ese incesante ruido de singularidad que aturde, con un documento viviente y cuya propia soledad es un tabú tan grave de infringir como el del incesto. ¿Estoy invitando a renunciar a las pasiones? No, pero sí a saber hasta dónde es preciso llegar demasiado lejos. Enamorada, mi disertación interior es chata, machacona, mezquina. Ni siquiera una versión menor de las cuadrículas amorosas de Roland Barthes, sino la lista de reproches de una cisebuta de finales pomposos. Qué mal escribo mientras rumio cuando estoy enamorada. ¿Y cuántas veces he necesitado encontrarme con el otro en cuerpo presente para estar por fin un poco sola y no a solas con su sombra totalitaria, que es la peor compañía? Y si el enamorado es el otro, qué celosa me pongo. ¿Cómo comprendo de inmediato que su oratoria no me está dedicada sino a una invención de la que goza masturbándose y cuya proyección sobre mí me es tan ajena como si yo fuera otra mujer? Me gustan las soledades hacendosas como la de Horacio Quiroga, que podía fabricar una canoa perfecta, la de Hudson, que pasaba horas espiando nidos de cornejas y tomando apuntes en su cuadernito. Y tengo por cierto que si Violeta Parra hubiera seguido hilando sus tapices, se habría alejado del suicidio. Sin ser católica, me emociona el huerto del fraile contemplativo y casi puedo oír el aguacero en el bosque de Getsemaní y ver tras el vidrio de una celda solamente adornada con el parasol del maestro Suzuki a Thomas Merton escribiendo bajo la luz temblorosa de la lámpara de todos los ermitaños. Y sin creer en que los muertos piensan en nosotros, suelo encomendarme, cuando me amenaza la tentación de la mundanidad y del cholulismo, a tres grandes solitarias. A la Marguerite Yourcenar, que conversaba con sus recuerdos frente a una copita casi sobre los peñascos de Maine, y a la Patricia Highsmith, que escribía cercada por la nieve de un pueblito suizo, el teléfono desenchufado y la sola compañía de sus gatos siameses. Y a la Lillian Hellman, que invitó a Jane Fonda a que la ayudara a arreglar un cerco de su casa en la playa como si fuera una lección de zen. Lindo el final de Julia, que es, esto aclaro yo porque si no se pierde un lindo final de este texto, que Julia es una película que se hizo sobre la vida de Lillian Hellman, que es una de estas tres solitarias ponderadas acá por María Moreno, y que tuvo como actriz a Jane Fonda. Esto, por supuesto, que lo acabo de chequear antes de leer para ustedes. Pero digo, aclaro todo esto en una nota al pie, porque si no, no van a entender este precioso final de texto. Entonces, después de la enumeración de las tres solitarias, dice, lindo el final de Julia. La vieja Lillian, de espaldas en su bote, ya sin rostro para ofrecer a la malevolencia de los curiosos, y a la que se adivina certera con su caña, independiente para encontrar su alimento, ganándole a Hammett todas las réplicas y recibiendo de él todas las respuestas. Y si tengo un sueño comunitario, es el de ser un perrito de las praderas, de esos que se yerguen en el desierto, apoyados uno en el hombro del otro, pero a solas en su mente con un enemigo que es menos un peligro que una coartada natural para contemplar en banda la belleza del amanecer. Ahí sí, muchas gracias María Sonia. Renata
Shush Heim. Es artista plástica que desarrolla su obra como dibujante, pintora, escultora, directora de arte y diseñadora de vestuario. Renata va a leer el texto Mi muñeca era virgen, texto publicado en A tontas y a locas, publicado en los 80 y editado nuevamente en 2017 por la editorial 17 Grises. Hola. ¿Anda? Sí. ¿Puede un muñeco despertar malos pensamientos, sacudir fervores libidinales con su inmovilidad sombría? ¿Era obsceno el bubilay calvo y por eso llamado Nikita Khrushchev que yo arrastraba en coche cuna por un patio de baldosas coloradas? De lo que realmente estoy segura es que mi muñeca alemana era bien pura. Parecía una giganta de Baudelaire vestida a la moda victoriana, intimidatoria y de risa gélida. La maestra progresista había dicho que una niña le hacía a su muñeca lo que su madre le hacía a ella. Entonces, la giganta alemana tenía las mejillas frías como un azulejo de baño público. Su marcha militar, debida a un tosco juego de poleas que se ocultaba con un calzón alforzado, iba acompañada por un ruido de relojería. Su cabeza giraba en dirección a la pierna, que sostenía en alto, y su mirada fija parecía dominar una tribuna invisible. Su pelo de elefante, sí, eso decía en la caja donde vino, arreglado en tirabuzones secos, sus ojos de vidrio celeste y llenos de rayos de rueda de bicicleta y sus botas blancas de fajina daban miedo. ¿Sería nazi la alemana? ¿A quiénes miraba en su marcha? ¿A la tropa en formación? La alemana Lili, Marlene, se acostaba en su caja cada atardecer y desaparecía en el fondo del ropero. Ella sabía morir bajando los párpados con el secreto de 2 plomadas y, al revés del conde Drácula, erguirse a cada salida del sol. Una sonrisa helada a lo Garbo detrás de una tapa de cartón. ¿Cómo ensayar con esa hija elefantiásica mi destino de madrecita? No, no era obscena la alemana, era siniestra. En la penumbra de su boca cercada por dientes de mica había una lengua de yeso pintado sujeta al paladar falso por un trapito. Si se colocaba a la alemana boca abajo, la lengua se acercaba a los labios. Era un gesto de niño tonto, impropio de alguien que por su altura parecía tener 12 años. Fue efímera aquella muñeca, manoseada, peinada hasta el infinito y la calvicie, bañada, oxidada, hundido los ojos, ligeramente hedionda debido a la comida que yo le metía en la boca y que en su condición de hija falsa no podía drenar. Era un imperio en decadencia y sus ropas, arruinadas por mi inhabilidad de modista y mi tosudez creativa, reemplazaron pronto la franela de los muebles. Sin embargo, la muñeca alemana, sin atributos, adquirió humanidad accesoria. Su corte a la garzón, realizado para reparar el deterioro de sus bucles, le dieron... las cuencas huecas de sus ojos y sus dedos cachados le dieron el aire de una Juana de Arco, capaz de recitar a Claudel con su voz de pito. Debo confesarlo, mediante la ropa de un primo generoso, la alemana giró hacia la virilidad. Para entonces ya éramos grandes, se bailaba el vals al compás de unos discos de pasta. La alemana cambió de sexo porque en realidad... lo habíamos comprobado, no tenía ninguno. Al revés de lo que sucede en la vida real, como varón perdió poder. Aprendimos a torturarlo con unos besos torpes a los que nos oponía débilmente sus labios fríos. Una vez lo tuvimos 2 semanas bajo la lluvia, con gorra de jockey y anteojos negros, sentado ante el volante de un coche a pedal. ¿Cómo puede ser obsceno un muñeco? Reflexionemos. Un muñeco es incapaz de ser, pero puede ser, en cambio, adjetivable como asexuado. ¿Es pura posibilidad de sexuarse? ¿Radicará en eso su obscenidad?
Su cuerpo articulable señala toscamente todo lo que hay de fetiche en un cuerpo humano. ¿Femenino? Un muñeco es igual a una muñeca, en la lisura que calla la diferencia. Otra forma de obscenidad propuesta. La única manera de evitar que un muñeco resulte obsceno es que tenga sexo. Muchas gracias, Renata. A continuación comparte su texto Gaby Cabezón Cámara. Gaby es escritora y periodista cultural. Las niñas del Naranjel es su último libro publicado. Gaby leerá el poema El porvenir del socialismo, que está en la novela El Affaire Skeffington, publicado por primera vez en 1992 y después reeditado muchas veces. El porvenir del socialismo. Mientras subía por las piernas de mi tío Merrill, él no me dejaba llegar hasta el fondo. Estas son las llaves de la ciudad, decía, colocando la mano en su abultada hilera de botones. Y cuando yo alcanzaba una de sus rodillas, me hacía rodar sobre la alfombra, cerrando sus robustas piernas de muchacho para todo trabajo. Comprendí entonces que me negaba no la reservada flor masculina por la fatal distancia de la sangre, sino el bravo secreto del amor entre varones. Merrill acostumbraba a ganarse el sustento entregando toallas a la puerta de los baños. Muchos pasaban sin siquiera un saludo, como si la toalla estuviera suspendida en el aire, pero a veces alguno se detenía y lo miraba fijamente a los ojos. Entonces, la toalla se convertía en un arco iris entre las manos de Merrill y el cuerpo del muchacho, y cuando éste se secaba dejando la puerta entreabierta, era un pedido angustioso y una promesa. Para quitarme a Merrill del pensamiento, mis padres quisieron ofrecerme una diadema, muchachos en flor que no eran mi tío. Me enviaron a Vickers Maxims para que los viera. El ir y venir de los cepillos metálicos sobre las plataformas destinadas al armado diurno de los barcos que usaríamos en la próxima guerra levantaban una maleza de acero rizado, y la presión y la tensión de su musculatura en el esfuerzo de levantar la pala hicieron que ningún otro fuera como Merrill. Alto y hermoso, alegre y valiente, un señor Venus aceitando trapajos. Y cuando años más tarde, en un cine de la calle 42, fui a ver El acorazado Potemkin, todos los trabajadores me parecieron Merrill, dioses barriobajeros con callos en las manos. Solo que entre las estrellitas de los yunques yo veía una cinta que no estaba en la bobina. Cuerpos cansados en la lucha por sustraerse a toda esa infantería de metales pesados, dominada por tan alegre carne, que cuando el rigor de los turnos se rendía en la noche enorme de los bares de Sheffield, pechos velludos se estrechaban unos contra otros, retorciéndose y perlándose en estériles abrazos estremecedores. Yo era muy joven entonces, muy pobrecita. Mi idea de virilidad eran solo imágenes de potencia acorralada en trajes victorianos que la ropa de trabajo, en cambio, dejaba adivinar mejor a una mirada virgen. Lleven al socialismo el trotar de Merrill tras los muchachos de los baños, que aunque sin vocación domiciliaria, a menudo estaban picados por las chinches en la respiración común de las chozas de Leeds. Lleven al socialismo las bicicletas de rayos azules, los carteles pintados y las canciones, y la euforia gay por morir primero, para congelar el final de Hollywood en la memoria débil de los pueblos. Un día, Merrill se fue a vivir a Miltorf con un profeta del mañana que le leía la Biblia mientras él pinchaba tocino en el fuego de la chimenea, y cuando escuchó que Cristo había pasado su última noche en Getsemaní, Merrill preguntó: ¿con quién? En Miltorf
Mujeres acaloradas por los mitines se desabrochaban el primer botón de la blusa para discutir sobre sindicalismo y cría de cerdos, sobre cómo liberar el pie del calzado ordinario a través de frescas sandalias artesanales o cigardeñas en los jarrones, riman con austeridad administrativa cuando el socialismo es vida interior. Una constelación de obreros manuales, bellezas de garage, operarios de las canteras, fascinerosos elegidos jocosamente a través de los zapatones palurdos que asomaban por las empalizadas de las letrinas, en los baños de la estación de ferrocarril, afiladores de limas y choferes de grúa, jugaban en los salones guasos juegos de taller, atarse, incendiarse los pies, empujarse desnudos a los jardines. Muchos camaradas de lucha se encogían de hombros cuando el amante de Merrill decía: el futuro se esconde en este cuarto. Y aquellos que se ponían guirnaldas en la cabeza y bebían del mismo vaso en el cumpleaños de Whitman no soportaban que un simple muchacho del servicio de mesas pasara sin un respiro a ser ama de casa consciente y que en Miltorf leer fuera menos importante que barrer. Nadie advirtió el acto de justicia que Merrill inventó sin prédica alguna, cuando, abriéndose paso en el soplo del mañana, arrastró un piano de cola hasta la cocina, decretando mudo que Mozart es el derecho de todo trabajador doméstico cuando se haya ocupado en la trituración de las verduras, cosiendo el borde de un matambre o simplemente esperando a que el salón cese la filosofía. Lleven al socialismo el significado de la palabra esposos a través de estos dos hombres que durante años solían despertar juntos rodeados de pimpollos. La jardinería comercial había sido solo una idea. El chistoso muchacho de Sheffield, cuyo único arte había sido colocar un empapelado gótico en el salón de los visitantes extranjeros y un pañuelo de madrás a modo de tapete para cubrir la jaula de la urraca, y el aristócrata soñador que deseaba la vida dual y todas sus criaturas absueltas para siempre en estado soltero y desnudas al sol sobre las piedras de Miltorf, los dos cosiendo uno junto al otro sobre un huevo y corriendo de vez en cuando las sillas para estirar la luz de la ventana al ritmo justiciero del piano en la cocina. Gracias. Gracias, Gaby. Cynthia Rimsky, continúa la lectura. Cynthia Rimsky es escritora chilena que desde el 2012 está radicada en Argentina. Su último libro publicado es la novela Yo Morí. Cynthia leerá Plaza Cataluña del libro Banco a la Sombra, publicado en 2007. Lamentablemente voy a leer solo 2 fragmentos porque es muy largo, pero se los recomiendo que lo lean entero. Pudiendo hablar, no lo hacía. Que nadie se distrajera del efecto de su imagen. Otros pedían en Plaza Cataluña o sus alrededores, pero él era el de ademán más ascético. Permanecía detrás de su gorra dada vuelta sobre la loneta donde se apoyaba. Iba a escribir donde permanecía de pie, pero estaba visto que su lengua incluía verbos que no le atañían. Caminar, asir, abrazar, definían acciones para el resto del mundo porque él carecía de brazos y de piernas. Sería aventurado decir que no hacía nada. Portaba su aspecto sobre el invisible muñón cubierto por una suerte de bolsita o portabebé. Solo el accidente genético podía explicar el tamaño regular del torso y de la cabeza. Una ligera inclinación hacia un lado sugería que el torso no estaba hecho para soportar su propio peso, aunque éste se hallara disminuido por la falta de brazos. Tal vez esa inmovilidad le causara dolor al que sobrellevaba, aunque permanecía
en esa posición debía constituir de algún modo su fuerza de trabajo, concentrada en producir y fijar la propia imagen a fin de provocar la conmiseración, la huida o la caída de una moneda en su gorra. Es decir, algún tipo de vínculo que él no correspondía ni con el insulto ni con las gracias. Me parecía que esa indiferencia hacia los hombres y las mujeres completos, que hasta parecían provocarlo con su desplazamiento veloz y su habilidad para sortearse mutuamente en la casi corrida hacia la boca del subte o hacia la entrada del Corte Inglés, no se debía a alguna forma del resentimiento, sino a una suerte de profesionalismo al que el hombre imprimía la ley del menor esfuerzo, aunque él fuera incapaz de realizar uno. En el siglo XIX habría ido a parar al circo, donde su dependencia le habría generado la condición de esclavo. Me salto. A cierta hora, cuando se fue la luz natural y se encendieron los faroles, un poco prematuramente, como para impedir los hechos más favorables a la sombra, solo quedaron algunos viejos que, se me ocurrió, dormían en la plaza. Las palomas desaparecieron de la vista, dejando vacíos los senderos que tenían una limpieza asombrosa para los turistas. Y no es que yo fuera uno de ellos, sino que soy incapaz de ponerme en su serie, en cuanto a que mis preferencias de higiene, sin que yo haya alcanzado la tolerancia hippie hacia los propios pies cuarteados y al barrido de los escupitajos del camino con el borde de los pantalones, son decididamente livianos. En ese mismo momento, fuera porque el baño del cuartito en el departamento del señor Plaza se inundaba con facilidad, fuera porque los exudados corporales suelen formar parte para mí de una suerte de abrigo que hace menos inclemente la lejanía del hogar, yo no estaba tan limpia como los mendigos de la Plaza Cataluña. Estoy exagerando. Me había bañado en el Mediterráneo el día antes y todavía tenía una capa de sal sobre los brazos y mi cabello, un extraño volumen pajizo y opaco. Hacía calor, era cierto, pero el sudor, luego de que yo permaneciera totalmente inmóvil, se había evaporado con su acritud de cerveza negra y carajillo. Apareció una luna rara, como de lluvia, con un aura de gris esfumado. Se había hecho de noche. Ya no veía la luna del hombre. No sé en qué momento dejé de escuchar el grito del hambriento, ni cuándo la mendiga rumana abandonó su parada. De pronto sentí una especie de golpeteo rítmico que no podía provenir de un bastón. Se parecía al ruido sordo que hace sobre la mano el paquete de cigarrillos recién abierto, cuando se intenta sacar el primero. Vi la sombra sobre el sendero. No pensé nada, porque no me parecía a nada visto no se parecía a nada visto o conocido. El hombre avanzaba con leves y pausados saltos. Su rostro había abandonado su inexpresividad habitual por un gesto crispado, donde no había emoción, sino esfuerzo. Al llegar a la fuente, se trabó con la mandíbula en el borde y de un envión elevó el torso, que por su propio peso cayó en el agua. Con gran habilidad dejó descubierta la cabeza. La fuente no era profunda, apenas lo suficiente para recibir el chorro de las aguas danzantes. Hizo una especie de plancha y apareció con el pelo húmedo peinado hacia atrás, despejando una cara dura y fuerte de estatua. Miró al cielo y pareció abandonarse al placer. Luego, con el mismo movimiento de palanca, salió de la fuente, se acercó hasta su morral, que yo no había visto y que tal vez guardaba siempre en el mismo lugar, sabiendo que los arrebatadores de la plaza no se hubieran atrevido a robarlo. Con los dientes sacó fósforos y un cigarrillo. Me obligué a mantenerme oculta, a no ceder al sentimiento falsamente solidario que al intentar suplirla señala al carente su falta. Creo que comencé a incorporarme, pero luego volví a dejarme caer sobre el banco. El hombre seguramente no quería ser visto. Había apoyado la caja de fósforos de madera para que la pared de la fuente la mantuviera quieta.
que la dificultad proviniera menos de su defecto que del hecho de intentar hacer fuego con el cuerpo mojado, me parecía una coquetería cercana a la jactancia. No se puede encender con facilidad un fósforo con una parte del cuerpo mojada, leí en su mueca de impaciencia. Luego, en la oscuridad, distinguí el fuego de su cigarrillo encendido. Sentí emoción. Lo había visto ser como todos los hombres. Gracias, Cintia. Cristian Alarcón continúa. Es escritor y periodista, fundó la revista Anfibia y su último libro publicado es El Tercer Paraíso. Cristian va a compartir un fragmento de Blackout. Miserere quería decir ten compasión. Y en aquel barrio, el 11 de los años 50, el nombre de la plaza parecía irradiar una fe de bautismo. La consigna de Florencio Sánchez, presentar como drama la fractura de clases a través de mi hijo el doctor, transgredió los límites del género para hacer que mi madre se recibiera de doctora en química, dividiendo en dos un conventillo de la calle San Luis. En la parte de adelante, el living comedor, los muebles de patas puntiagudas, la araña de Caireles y la biblioteca con las obras de Per S. Buck y del doctor Van de Velde certificaban los emblemas de la clase media. En la parte de atrás, mi abuela conservaba la ropa de luto y el turbante de la cabeza con que remedaba sin saberlo a la cándida de Nini Marshall. Allí resistía el conventillo oscuro, con sus despojos mobiliarios y las convivencias espurias. La gallina alcancía de yeso, la reproducción eléctrica del Sagrado Corazón y su ramo de olivo seco, las cortinas de macramé y la puerta clausurada de la letrina. Mi madre había saltado de clase social sin mudarse, sustituyendo por un departamento completo, la planta baja, el único cuarto que la familia ocupaba cuando el aporte económico era exclusivo de su padre taxista. Lectora de las obras del doctor Ramos Mejía, asociaba el pueblo al pecado, la infección y la barbarie. Yo estaba entre dos fuegos. El de las pitucas de enfrente que me llamaban insidiosamente la paloma, en alusión al sainete, y el de los atorrantes de la pelota de trapo, embravecidos por el hecho de que una chica a la que se le prohibía dirigirles la palabra tuviera tal surtido de revistas mexicanas e, impedida de participar en las murgas de carnaval, una colección de instrumentos réplica lograda de los de la orquesta de Javier Cugat. La calle San Luis, una frontera difusa entre el Once y el Abasto, la ambición de mi madre era explicarla como perteneciente a Barrio Norte, se extendía en negocios improvisados en un zaguán, edificios de departamentos donde la novedad del incinerador ofrecía una modernidad accesible en cómodas cuotas, y casonas con garage que no acostumbraban a abrir sus persianas a ese tránsito de carros cargados de verduras, botellas vacías y artículos de mimbre, de reparadores de paraguas y de afiladores de cuchillos, amén de los clásicos cuenteniques a los que se burlaba repitiéndoles el antiguo pregón de veines, veinetas, jabones, jabonetas. Flanqueada por dos grandes conventillos ocupados por la comunidad turca, sobre la rea vivían los Talamán, hoy prósperos toalleros y manteleros, sobre Paso, los Dayan, dueños de varias casas puestas en alquiler que nunca quedaban más allá del Bar León, San Luis retenía las primeras décadas del siglo XX. Un balcón de bajos, adornado con hierros torcidos, fue mi primer mangrullo de curiosa. Curiosa a la que todo fascinaba, aun cuando no supiera leer y escribir, y sin otra tarea que la de tomar lista a las presencias repetidas y abocadas a tareas sin mayores variaciones. La puta que enseñaba el catecismo a domicilio, el niño que dormía en un cajón, la enana que llevaba una canasta sobre la cabeza, tenían una coloratura tan natural que no hacían falta palabras para narrar. Por otra parte, mi edad no daba para atesorar recuerdos populistas.
Mi abuela era la portera de ese edificio de departamentos en ruinas al que ahora no se llamaba conventillo por el hecho de que mi madre viviera allí y hubiera puesto en la puerta una placa donde promocionaba su laboratorio de análisis clínicos. Yo ayudaba a mi abuela bajando la manija del automático en el tablero de las luces a la hora en que los escasos inquilinos calaveras salían para dirigirse al centro. Mi curiosidad se satisfacía en el interior, puesto que no se me permitía bajar a la calle y solo podía moverme del balcón para adentro. La ocasión era la entrega de la correspondencia, que exigía la subida metódica de 2 pisos por escalera. En el departamento 2, los Unger, los Seiden y los Fleischer. En el 3, los Wundeiler y los Dimant y los Rodríguez. En el 4, el sargento Vera y el señor Zurbarán, otros Rodríguez y las Pomeranz. Solo la señora Mandelbaum vivía sola en un cuarto del segundo piso que antaño había sido la portería. Recuerdo las variadas caligrafías de los sobres, la zeta barroca de la hermana del señor Zurbarán, cuya letra ocupaba todo el sobre, los trazos torpes que rezaban un Rodríguez con S y, en contraste, la complicada grafía de los apellidos judíos, como recuerdo la profusión de las cartas, su frecuencia, el enigma de los remitentes que iban de Goya a Lodz, la mayoría imposibles de leer en voz alta a la altura del primer grado superior. Los Seiden, los Fleischer y la señora Mandelbaum llevaban tatuados en los brazos números de varias cifras, algo a lo que en mi casa se aludía en voz baja y cuyo sentido ignoré durante mucho tiempo. De la señora Ruth Seiden se decía que había estudiado pedagogía con Jean Piaget, que la pena de haber viajado desde tan lejos, de verse obligada a vivir con 2 niños en un cuarto y hacer ella sola las tareas domésticas, la había desanimado de buscar la reválida de sus estudios. Una vez me hizo un test de inteligencia a través del vidrio roto de su departamento que daba sobre el patio del nuestro. Me mostró un zapato minúsculo. Yo pregunté, ¿y el otro? Asociación que fue aplaudida. En una ocasión llegué al departamento 2 con una carta. La señora Seiden estaba lavando ropa en la pileta. Miré entonces como hipnotizada el brazo numerado que desaparecía en la espuma y luego reaparecía indemne al ritmo de la tabla de lavar. ¿Le dolió el tatuaje, señora Ruth? Se me ocurrió preguntar. No, no es un tatuaje, Chirucita. Es mi número de teléfono. Tengo tan mala memoria, dijo la señora Seiden, sin mirarme. Cuando mi madre se enteró de este diálogo, primero gritó, luego se rió y por último llamó llorando por teléfono al departamento 2. Perdón, perdón, repetí entre lágrimas. Su llanto me hizo llorar a mí. A través del teléfono podía casi palparse la discreción de la señora Seiden, sus palabras de consuelo y sobre todo su preocupación por mí. Al cortar, ya más tranquila, mi madre me dio una limitada versión sobre la existencia de los campos de exterminio, explicó los tatuajes, pero no las cámaras de gas, el hambre, pero no la muerte. Senia Goldrosen, del kiosco de cigarrillos de la esquina de San Luis y Larrea, que salía a tomarse una copita en la vereda a la hora de la siesta, luego de colocar el cartelito de cerrado, hablaba sin que le preguntaran. Treblinka, padres marrieron, hijos marrieron, marido marrió, primos, abuelos marrieron. ¿Qué dijo Senia? Mierda, vivir. Su pronunciación asociaba la muerte al casamiento. C'est marier, escuchaba yo, que recibía clases particulares de francés. Y Senia estaba marié en segundas nupcias con el señor José Neura, al que le faltaban las 2 piernas y al que ella subía y bajaba por las escaleras de su casa luego de lanzar un grito de karateca. Un mundo caliente de interrogantes me mostraba seres extraños que por desgracia casi siempre permanecían inaccesibles. El Parque Retiro, en el que moraba la terrible Flor Azteca, una cabeza parlante simulada por un juego de espejos, los concursos
los concursos de disfraz de La Enramada, mi niñera santiagueña había ganado uno como reina de la noche con un vestido hecho con un trozo de organza negro y cubierto de estrellitas de papel de cigarrillo que yo había recogido en las plazas. La circulación de diferentes en un tiempo de encierros imperfectos o de solidaridades caseras, amén de la prosa de Emily Brontë, traducida al radioteatro en la voz de Pedro López Lagar, me ofrecieron una constelación que jamás asocié con la tristeza, la discriminación y el genocidio, sino con la imaginación, la variedad y la mascarada. Mi preferida era la niña gárgola del jardín botánico, diminuta, con rostro de tortuga y una piel translúcida que transparentaba las venas, parecía mirarme sin verme. Sentada en un banco junto a su nurse, tomaba sol girando de vez en cuando la cabeza en dirección a un transeúnte, al movimiento de las ramas de los árboles, a un sonido demasiado agudo. Era un Buda genético, cuya vida le habían pronosticado sería muy corta. La señora Mandelbaum, del segundo piso, escondía el brazo tatuado con mangas largas y a veces gemía de noche. Como en su cuarto solo había lugar para un calentador, a veces mi abuela me pedía que le llevara alguna comida preparada al horno. Un día, la señora Mandelbaum me recibió con un paquete envuelto en un papel de celofán que parecía usado. Estaba sujeto con un simple cordel, pero tenía un moño de cinta brillante. Lo abrí a escondidas, calculando una posible prohibición, y no me equivocaba. Era un barco realizado muy esquemáticamente. Podía decirse que estaba hecho con 4 líneas. Mi abuela me dijo que era un barco de sal. Lo chupé y tuve que darle la razón, pero la sal no se desprendía, y por la apariencia blanca y llena de cristalitos, era sal gruesa. Mi madre me lo escondió en algún lugar donde no pude encontrarlo, con el pretexto de que no era un juguete sino un adorno. Escuché murmuraciones, aunque no recuerdo ningún testimonio directo. Se decía que el barco venía de Auschwitz. Entonces ya me parecía natural que hubiera gente con teléfonos anotados en los brazos, que los descamisados aludidos por los discursos de Perón y Evita fueran una multitud literalmente en cueros, que los forros usados y tirados en la Plaza Francia, como me había contado mi madre, fueran protectores para los dedos que usaban los basureros para no lastimarse con las botellas rotas que dejaban los borrachos. Mi idea de pueblo excluía la lucha política. Era, en cambio, una lucha de lenguas, de puestas en escena, de vestuarios. Y si el positivismo de mi madre solía desalentar esos contactos populares con un algodón embebido en alcohol y la prohibición de, atravesando las rejas del balcón, ganar la calle, el complejo de Edipo no me llevó tanto al padre como a esa feria de ingeniosos. En cada cuarto había una patria, una etnia, una lengua, y en cada cuarto también la presencia consoladora del alcohol. Vasos vacíos y sin lavar, con su resto endurecido de vino suelto que provenía de una damajuana escondida en el ropero. Copitas diminutas para el licor de huevo o comunes para el amargo envasado en botellas solitarias que se ponían a la vista de las escasas visitas sobre el hulo o el hule de la mesa plegable apoyada en la pared, junto al aparato de radio y el despertador. El delirium tremens alcanzaba de vez en cuando algún inquilino y sus gritos se soportaban por piedad a su mujer o porque sus monas eran largas y silenciosas cuando conseguía mantener su dosis con la changa ocasional y el fiado. Definitivamente me gustaba lo otro. Solo en 2 ocasiones advertí la dimensión política. En una, mientras yo iba de paseo con mi madre, la vecina enana que vendía pan a domicilio interrumpió mi mirada inquisidora con una fuerte patada en la rodilla. Debe haber sido mi primer encuentro con un miembro de las minorías. En otra, cuando dibujé una imagen de Eva Perón en mi cuaderno de clase, la nariz era un palito, los ojos un par de puntos, los cabellos trenzados, una batahola de garabatos, una maestra partidaria la sustituyó por una fotografía. Jamás la censura me encontró tan altiva. A la señora le hubiera gustado, me quejé. Cuando leí El Fiord de Osvaldo Lamborghini en la frase final, salimos en manifestación, yo creí leer, salimos en exposición. La palabra pueblo siempre mantuvo para mí ese fondo mítico de performance, de almacén de ramos generales del sujeto, y el pueblo bebía.
Muchas gracias, Cristian. Bueno, y ahora es el turno de María. María. María, a ver. A ver si anda. ¿Me ayudo? Sí. Uso este. Se escucha. Ah, se escucha. Bueno, estoy muy conmovida, evidentemente, ¿no? Además, cada uno leyó algo escrito en muchas épocas. En algunos me escuchaba a los 30 años y de pronto a los 70, ¿no? Fue muy impresionante. Eso de que pasaran la prosa, ¿no?, de uno al otro, me hizo acordar lo que siempre pienso de la escena hermosa y de la amistad. Es una escena del libro El hermano Quiroga, ¿no?, donde Martínez Estrada cuenta que Quiroga, que hacía muy hábilmente balsas, era muy hábil ebanista. Él estaba de pronto en medio de la selva silbando Tristán y Isolda. Entonces llegaba a cierto punto y se olvidaba de cómo seguía la melodía, ¿no? Entonces volvía como un disco rayado, ¿no? Volvía atrás y volvía lo mismo, así varias veces. Cuando de pronto escuchó entre la vegetación y los otros que alguien seguía silbando la melodía, la continuación. Ese era el ingeniero belga, ¿no? Y eso así, me parece que esa imagen de la amistad, ¿no? Un poco en esta escena viví esto. También una escena de terror, ¿no? Que ustedes, de pronto ahí están gente que escucha lo que yo escribí, ¿no? Y de pronto uno se va, por ejemplo, ¿no? Los estoy mirando, estoy vigilando, ¿no? O sea, una cosa es podirse de un libro y tirarlo y no leerlo más, pero otra cosa es que esté con la autora adelante, ¿no?, sentado. Estoy mirando fijo. Voy a leer, no un texto mío, ¿no? Bueno, hablo de esta manera, ¿no?, porque tuve una ACV y soy paralítica. También por eso se me ocurre leer un texto de humor que se llama La Paralítica, que es de Alejandro Urdapilleta. Es una versión adaptada. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Es verdad, oficial. Sí, la maté. Pero es que me tenía harta. Ella era mala, pérfida, ladina, ponzoñosa y me odió a pesar de mi estado minusválido, de que sus ojos de mosquita muerta me insinuaran que yo me hacía la paralítica. Porque yo ya no podía moverme, es cierto. Ahí están los certificados de los doctores. Pero ella decía que yo ponía ojos de paralítica. Y yo, que me regodeaba en mi tragedia, y me decía, paralítica de mierda. Y me tiraba el caldo con cabello de ángel hirviendo en la cabeza. Por eso estoy pelada. Sí, es verdad. Día por día, a las 5 de la mañana, me tiraba el caldo porque no soportaba mis piernas flácidas, mi dolor de paralítica y la mentalidad de paralítica. Y sobre todo porque ella no había... A ver, no me sale... Las páginas se pegan en contra. Y la mentalidad de paralítica. Y sobre todo porque ella no había tenido la culpa de que me subiera al andamio en la obra en construcción, en el Chaco, cuando yo era bailarina, mejor que la Belfiore.
que me fui al monobloc de construcción atrás del obrero paraguayo y ella, como buena madre, hija de puta que era, me persiguió para espiarme y me hizo caer del andamio, porque yo en esa época tomaba canita ley y después licor 8 hermanos, que no hay nada más dañino. Y un día le pregunté por el hámster y ella no me entendía porque yo decía desde mi silla de ruedas en el patio de atrás yo misma colgaba los pañales de mi incontinencia, todos percudidos. Hámster, me decía. ¿Sabes qué le hice a tu hámster? Lo destrocé vivo y ahora está enterrado debajo de tu cama. Hámster, ahora bien, gagosa de mierda, me decía oficial, porque ella me lo hacía a propósito, para cagarme, porque yo había sido bailarina y peluquera. Y me debía a mi arte. No tenía por qué vivir así. Entonces la maté. Sí, la maté, oficial. Y no sabe qué alivio, qué liberación. Puse un disco de Richard Chalderman, El Claro de Luna, y bailé con mi silla eléctrica como la llama de una vela en un velorio. Muchas gracias, María. Muy buen, calzado perfecto con el título de la lectura, Llena eres de gracia, ¿no? Me hiciste llorar de la risa. Cristian también, creo, ¿no? Queremos agradecer desde Filba, bueno, a Cristian, a Inés, a Daniel, a María Sonia, a Gaby, a Cintia, a Renata por compartir sus fragmentos y en particular a María por estar en esta lectura y, bueno, muchas gracias a ustedes por estar acá. Gracias.